¿Quién fue realmente María Magdalena? La verdad que cambia todo. Durante siglos, su nombre ha estado rodeado de misterio, malentendidos y teorías polémicas. María Magdalena aparece en los textos sagrados, pero su figura ha sido transformada, manipulada e incluso silenciada. ¿Fue una prostituta arrepentida? ¿Una santa incomprendida? ¿O acaso algo mucho más poderoso? Quédate hasta el final, porque hoy te revelaré la verdad que por mucho tiempo fue ocultada, y que podría cambiar completamente la forma en la que entendemos la historia del cristianismo. La mujer que estuvo al pie de la cruz. En los relatos bíblicos más reconocidos, María Magdalena aparece como una figura inquebrantable en momentos de máxima tensión. Mientras los seguidores más cercanos a Jesús se dispersaban ante el miedo a las represalias romanas, ella permanecía junto a la cruz, presenciando la ejecución sin apartarse. Esta actitud de firmeza revela no solo su profunda devoción, sino una valentía que contrasta radicalmente con la actitud de muchos discípulos. La presencia de una mujer en ese instante definitivo, cuando incluso los líderes masculinos se ocultaban, debería haber bastado para otorgarle un lugar destacado en la memoria colectiva del cristianismo. Sin embargo, lo que llama la atención es cómo esta actitud tan significativa fue, con el tiempo, reducida a un dato marginal. A pesar de que su fidelidad la posicionó como una testigo directa de uno de los momentos más emblemáticos del cristianismo, los textos canónicos la presentan en segundo plano, sin desarrollar su importancia, con la misma profundidad que a otros personajes. Este silenciamiento no parece fruto de una omisión casual, sino de una decisión que responde a intereses de poder, donde el liderazgo femenino era incómodo para la estructura eclesiástica que se consolidaba. ¿Qué implicaciones tendría aceptar que una mujer ocupó un lugar tan central en el momento más dramático del relato cristiano? La primera testigo de la resurrección. La narrativa bíblica resalta un hecho que, por su simbolismo, debería haber marcado un antes y un después en el reconocimiento de María Magdalena. Fue la primera persona en ver a Jesús resucitado. Este detalle, lejos de ser anecdótico, tiene un peso teológico inmenso. En una sociedad donde la palabra de las mujeres carecía de valor legal y social, otorgarle la primicia del evento más trascendental del cristianismo parece una elección deliberada de parte de los evangelistas originales. Jesús, al aparecerse a ella antes que a nadie, rompía con las jerarquías sociales de su época y ponía en manos de una mujer el anuncio más sagrado de la fe cristiana. La reacción de los demás discípulos, sin embargo, refleja el conflicto que generaba tal inversión de roles. En varios pasajes se muestra cómo no creen de inmediato en su relato, lo cual es un reflejo de los prejuicios de la época. Pero lo más llamativo es cómo la institución eclesiástica posterior no solo no resaltó este hecho, sino que con el tiempo lo relegó, centrándose en los testimonios masculinos. Si María Magdalena fue quien recibió el encargo directo de anunciar la resurrección, su papel no fue secundario, sino fundacional. Y sin embargo, esa centralidad fue sistemáticamente invisibilizada. ¿Prostituta o malinterpretada? La asociación de María Magdalena con la figura de una prostituta arrepentida es una construcción que no tiene base directa en los evangelios. Esta imagen, tan arraigada en la tradición occidental, surgió siglos después, específicamente en el siglo VI, cuando el Papa Gregorio I unificó bajo una misma identidad a varias mujeres mencionadas en los textos bíblicos: la pecadora que unge los pies de Jesús, María de Betania y María Magdalena. Esta fusión no solo fue inexacta desde el punto de vista exegético, sino profundamente dañina. Al identificarla con una figura sexualizada, se debilitó su autoridad moral y se limitó su legado a un relato de redención individual, opacando cual mención intelectual, espiritual o de liderazgo que pudiera haber tenido. Esta tergiversación permitió a la Iglesia reforzar un patrón donde las mujeres podían ser perdonadas, pero no empoderadas. La penitente fue aceptada, pero no la maestra o la líder. Este relato deformado sirvió para controlar el mensaje y reforzar un modelo patriarcal que perduró durante siglos. Revertir esta imagen no es solo un acto de justicia histórica, sino también un ajuste fundamental en la comprensión del rol femenino en los orígenes del cristianismo.
la líder olvidada de los primeros cristianos. Al margen de los evangelios canónicos, existen textos que ofrecen una visión muy distinta de María Magdalena. En escritos como el Evangelio de María, descubierto en el siglo XIX pero datado de los primeros siglos de la era cristiana, se la muestra como una figura sabia, receptora de enseñanzas profundas por parte de Jesús y con una capacidad de liderazgo que incomodaba a algunos discípulos varones. En estos relatos, María no es solo una discípula, sino una intérprete espiritual de la doctrina del Maestro, con autoridad para guiar a los demás. La tensión que se revela en estos textos entre ella y personajes como Pedro refleja una lucha por el control de la narrativa cristiana. Mientras algunos discípulos apelaban a la autoridad jerárquica y visible, ella representaba un conocimiento más íntimo, simbólico y basado en la experiencia directa. Esta dualidad puede haber sido una de las razones por las que fue marginada del relato oficial. Reconocer a María Magdalena como una líder implicaría aceptar que desde los comienzos del cristianismo existían figuras femeninas con influencia real, algo que contrastaba con la estructura patriarcal que se impuso con el tiempo. Los manuscritos que el Vaticano no incluyó. El descubrimiento, en 1945, de los manuscritos de Nag Hammadi en Egipto, abrió una nueva ventana sobre el cristianismo primitivo. Entre esos textos gnósticos se encuentran visiones alternativas sobre los apóstoles y sobre la enseñanza de Jesús. En varios de ellos, María Magdalena aparece como una figura clave en la transmisión del conocimiento espiritual. Se la presenta como una iniciada que accede a verdades que no son reveladas al conjunto de los discípulos, lo que sugiere una relación privilegiada con el Maestro. Estos documentos fueron considerados heréticos por la Iglesia institucional, en parte porque desafiaban la rigidez de la doctrina oficial. El retrato de una María poderosa, poseedora de sabiduría y protagonista en el desarrollo del mensaje cristiano, no encajaba en el modelo de sumisión femenina que se promovió durante siglos. En lugar de abrir un diálogo con estas fuentes, la Iglesia optó por silenciarlas. Esta exclusión revela cómo el poder religioso ha filtrado el acceso a ciertos relatos históricos, moldeando la figura de María Magdalena a conveniencia y dejando fuera aspectos que podrían haber transformado la espiritualidad cristiana desde sus cimientos. ¿Esposa de Jesús? La teoría que divide opiniones. Una de las teorías más debatidas sobre María Magdalena es la posibilidad de que haya sido la esposa de Jesús. Esta hipótesis, aunque no cuenta con pruebas concluyentes en los textos aceptados por la Iglesia, ha sido planteada por algunos investigadores y popularizada en libros y documentales. Ciertos escritos gnósticos muestran una relación muy cercana entre ambos, hablando de besos, afecto y revelaciones personales. Aunque estos gestos podrían interpretarse desde una perspectiva simbólica o mística, también han sido leídos como indicios de una unión conyugal. Esta idea provoca un rechazo visceral en muchos círculos religiosos, no tanto por la falta de evidencia, sino porque desestabiliza la imagen tradicional de Jesús como figura completamente desprendida del deseo humano. Reconocer una relación con María Magdalena implicaría aceptar un Cristo más humano, más cercano, y también reconocer que una mujer pudo ocupar el lugar más íntimo a su lado. Pero además, supondría admitir que la Iglesia construyó su teología excluyendo deliberadamente aspectos que no encajaban en su marco institucional. Aunque no se puede afirmar esta relación como un hecho, la sola posibilidad plantea interrogantes poderosos sobre cómo ha sido moldeado el relato fundacional del cristianismo. Reivindicada, pero aún incompleta. El reconocimiento por parte del Vaticano, en 2016, de María Magdalena como apóstol de los apóstoles, fue, sin duda, un gesto importante. Por primera vez, la Iglesia Católica otorgó de forma oficial un título que reconoce la centralidad de su papel en la historia cristiana. No obstante, este acto también pone en evidencia la magnitud del olvido al que fue sometida durante siglos. Una figura que había sido tachada de pecadora fue elevada, de manera tardía, a la dignidad que siempre tuvo según las fuentes más antiguas. Sin embargo, este reconocimiento sigue siendo parcial. No ha habido una revisión profunda de los errores históricos que marcaron su imagen, ni una apertura clara al estudio serio de los textos donde se presenta una visión más completa de su rol.
En el ámbito popular, aún predomina el estigma de la prostituta arrepentida, lo que indica que el trabajo de reconstrucción apenas ha comenzado. Para que su figura sea realmente restaurada, no basta con títulos simbólicos. Es necesario incorporar su legado espiritual, su sabiduría y su capacidad de liderazgo en la enseñanza religiosa, así como en la memoria colectiva. Aceptar plenamente a María Magdalena implica cuestionar estructuras que durante siglos han negado el protagonismo de las mujeres en la historia de la fe. Y tal vez ese sea el desafío más profundo que plantea su figura, no solo una revisión del pasado, sino una transformación del presente. María Magdalena no fue un personaje marginal ni una simple figura de redención. Fue testigo valiente en la muerte de Jesús, primera mensajera de su resurrección, receptora de enseñanzas profundas y, posiblemente, líder espiritual en los comienzos del cristianismo. Su imagen fue distorsionada durante siglos, reducida a un estereotipo que facilitaba el control del relato religioso por estructuras patriarcales. Los textos apócrifos y hallazgos históricos ofrecen una versión distinta, más rica y desafiante, que invita a repensar su lugar en la historia sagrada. No se trata solo de reivindicar a una mujer, sino de comprender que detrás de cada versión oficial hay silencios intencionados, exclusiones que responden a intereses y verdades que esperan ser recuperadas. María Magdalena representa la posibilidad de una fe más inclusiva, con espacio para voces que fueron calladas. Su figura es una llave para reconstruir lo espiritual desde la igualdad, la sabiduría y la justicia. A veces, la verdad más poderosa no es la que más se repite, sino la que más se intenta ocultar. María Magdalena no fue simplemente una figura secundaria en la historia de Jesús. Fue testigo, mensajera, seguidora fiel y posiblemente una líder espiritual de peso. La pregunta que queda en el aire es, ¿qué otras verdades nos han sido ocultadas bajo capas de tradición y silencio? ¿Crees que María Magdalena fue injustamente borrada del protagonismo que merecía? Déjalo en los comentarios. Y si este tema te pareció revelador, puedes seguir explorando estos misterios con nosotros. Nos vemos en el próximo viaje al corazón de la historia oculta.